Mi nombre es Isadora Montiel Peralta y yo voy a presentar un análisis temático de la novela Cometas en el cielo y la obra de teatro La muerte y la doncella. Los tres temas sobre los que voy a hablar son la violencia, la redención y el perdón. Cometas en el cielo es una novela que escribió el autor afgano Khaled Hosseini. Fue publicada en el 2003 y está ambientada en Afganistán y al final está en Estados Unidos, y se trata de un niño que se llama Amir, quien quiere ganar una competencia de cometas para tener la aceptación de su padre, aun cuando eso significa permitir el abuso sexual hacia su compañero de la infancia y criado Hassan. Este suceso de la violación de Hassan lo va a afectar por el resto de su vida. La obra de teatro, La muerte y la doncella, la escribió el dramaturgo Ariel Dorfman, la publicó en 1992 en Chile, y la obra trata de un automovilista que sufre un accidente y un hombre lo ayuda, y la esposa de ese hombre reconoce al automovilista como un antiguo torturador, cuando la detuvieron hace más de un decenio por actividades subversivas. Bueno, los temas en las dos obras, en Cometas en el cielo se ve el tema de la violencia, en el abuso sexual, en la tortura, que está el contexto histórico del libro. En una parte abarca lo que fue el régimen talibán en Afganistán, y en una relación agresor-agredido, que fue la violación de Hassan, y la víctima fue Hassan y el victimario fue un niño que se llamaba Asef. Y la violencia en La muerte y la doncella se ve igualmente en el abuso sexual, que Paulina, la esposa de Gerardo, el hombre que recogió al automovilista, fue abusada sexualmente durante la dictadura en su país, y igual una tortura en la dictadura latinoamericana. La obra da a entender que se trata de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, pero en realidad podría tratarse de cualquier país latinoamericano que estuviera saliendo de una dictadura. Y igual se presenta la relación de agresor-agredido, con Paulina como la víctima y Roberto Miranda, el automovilista que sufre el accidente, y el supuesto torturador de Paulina es el agresor. En ambas obras se observa la redención y el perdón también, porque los dos personajes principales, que son Amir, aunque Amir no es el que sufre el abuso sexual, no, él siente que necesita redimirse por haberlo permitido, y Paulina siente que necesita redimirse para dejar ir esa experiencia traumática y seguir adelante con su vida. Tienen una oportunidad de redimirse y de perdonarse tanto a sí mismos como a los agresores que los hicieron sufrir en algún momento. En Cometas en el cielo, la primera cita es un ejemplo de la violación de Hassan. Renata, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Daba vueltas de un lado a otro mientras mis parientes gruñían, resoplaban y roncaban. Me senté, un rayo de luz entraba por la ventana. Vi cómo violaban a Hassan, le dije a la nave. En esta cita se ve que Amir, el protagonista de Cometas en el cielo, se siente muy culpable por haber permitido que violaran a su criado Hassan. Esa culpa, ese haber permitido la violencia, es lo que lo lleva a buscar redimirse en el futuro. En la obra hay un personaje que es amigo del padre de Amir, llamado Rahim Khan, y Rahim Khan en un momento le dice a Amir que hay una manera de volver a ser bueno, porque él sabe lo que pasó con Hassan y cómo se sintió Amir después de eso. Le está ofreciendo una oportunidad de redimirse y de perdonarse a sí mismo. Conforme avanza la obra,
Amir finalmente se enfrenta a Asef, al victimario de Hassan, y se pelean a golpes y Asef acaba sangrando y acaba muy mal, y Amir, a pesar de que él también estaba herido físicamente, dice que se siente bien. Dice, mi cuerpo estaba destrozado, qué tanto no lo sabría hasta después, pero me sentía sanado al fin. Me eché a reír. Ahí demuestra que se sentía mucho mejor consigo mismo después de haberse enfrentado a Asef, a la violencia, y haberse redimido y perdonado a sí mismo. En La muerte y la doncella, ahí arriba, en la primera cita, Paulina le dice a Gerardo que recuerde qué le pasó mientras que ella estuvo secuestrada y la torturaron en los oficiales de la dictadura. Ella dice, me torturaron, ¿y qué más? ¿Qué más me hicieron, Gerardo? Y Gerardo le contesta, te violaron. Aquí es algo que se repite, como en Cometas en el Cielo, un abuso sexual. Y después, en La muerte y la doncella, Paulina lo que hace para dejar ir a ese pasado que la atormentaba, ella secuestra a Roberto Miranda, aunque no está segura que él haya sido quien realmente la torturó. Y ocurren una serie de sucesos. Gerardo trata de convencer a Paulina que lo libere, pero Paulina llega a un momento de catarsis en donde ya no lo quiere castigar, sino solo quiere que acepte lo que hizo, o lo que ella cree que hizo. Ahí dice, ¿sabes a qué conclusión llegué? Lo único que quiero, que confiese, que se siente a la grabadora y grabe todo lo que hizo, no solo conmigo, todo. Ella está dispuesta a perdonarlo de cierta forma y perdonarse a sí misma, liberarse cuando Roberto diga la verdad. Ella dice, la verdad, doctor, dígame la verdad y lo suelto. Va a estar tan libre como Caín después de que mató a su hermano, cuando se arrepintió. Dios le puso una marca para que nadie lo pudiera tocar. Arrepiéntase y lo dejo libre. Bueno, tienen semejanzas. Las semejanzas entre las dos obras es que en ambas se busca la justicia, en ambas se refleja una violencia externa, que es como realidad como referencia. En el caso de Cometas en el Cielo es el régimen talibán y toda la atmósfera de violencia que vivían en Afganistán, y posteriormente cuando Amir y su padre se trasladan a Pakistán y a otras partes del mundo, y violación de derechos humanos en la dictadura. En varias ocasiones en Cometas en el Cielo y en La muerte y la doncella se hacen referencias a cómo se violaron los derechos de las personas durante estos regímenes totalitarios. En el régimen talibán fue el fundamentalismo islámico, en la manera en que castigaban a las personas si cometían algún pecado, y ambos autores de las obras fueron exiliados de sus países. No exiliados por el gobierno necesariamente, sino que ellos decidieron irse. Dorfman se fue a Francia y Hosseini se refugió en Estados Unidos. Finalmente es que las dos obras reflejan estos tres temas principales, que son la violencia, la redención y el perdón. Son los temas sobre los que están estructuradas las obras y sobre los que giran todos los acontecimientos que narran los autores. ¿Preguntas? ¿Cómo crees que la visión del autor es presente en las obras? La visión del autor con respecto a la violencia, la redención y el perdón es visible en las obras, en ambas. Yo pienso que Khaled Hosseini lo ve como algo que puede venir desde adentro, desde
o sea, que la violencia, la redención y el perdón están en las manos de las personas, no necesariamente de algo, de una fuerza externa, porque mientras sí lo demuestra en lo del régimen talibán y la violencia externa, lo enfoca más hacia la violencia que las personas pueden ejercer unas sobre otras. Y la manera en la que Amir se redime es por él. Él tuvo la oportunidad de detener la violencia y no lo hizo, pero a la hora de que decide dejarlo ir, él es quien tiene esa decisión. Y en La muerte y la doncella, Dorfman lo enfoca más hacia cómo Paulina cree que debe de castigar a Roberto para poder sentirse bien consigo misma, para poder dejar ir su pasado y para poder dejar atrás la violencia y poder perdonar. Pero mientras que a lo largo de la obra esa es la visión principal, al final Paulina se da cuenta de que no lo puede hacer necesariamente castigando a una persona externa, sino que tiene que ser algo que venga de ella y perdonarlo. En el momento de mayor tensión al final, cuando está Roberto Miranda en un acantilado a punto de caer y que Paulina le dice que confiese todo y le va a perdonar la vida, Roberto empieza a confesar, pero Ariel Dorfman deja al lector en suspenso, es un final abierto. No se sabe si Paulina en realidad lo mató o lo dejó libre. Y yo creo que es la visión del autor en que al final es decisión de cada quien decidir qué fue lo que pasó, cómo va a perdonar y cómo va a redimirse. ¿Tú crees que el personaje de Gerardo Escobar en la novela de La muerte y la doncella refleja alguna de estas tres, ya sea el perdón, la redención o la violencia? Yo creo que Gerardo refleja el perdón porque él desde un principio quiere evitar que Paulina castigue a Roberto Miranda. Él quiere que se lleven las cosas con calma, y aunque sí busca justicia, aunque sí busca que se haga justicia por todo lo que ocurrió durante la dictadura, no enfoca su atención en Roberto Miranda. Cree que tiene el derecho cree que tiene el beneficio de la duda, de si sí fue o no fue quien torturó a Paulina. Él le quiere dar ese beneficio. Y por ejemplo en la novela de Cometas Anciana, ¿crees que ya sea el padre de Amir o el padre de Hassan o la esposa de Amir en el futuro reflejan alguno de estos elementos? Yo creo que no tanto la esposa ni los padres, sino Rahim Khan, que es el amigo del padre de Amir. Él refleja igual el perdón y la oportunidad de redención. Él es un personaje que ayuda a Amir a decidir qué es lo que va a hacer después. Gracias por su atención.